Bueno, gracias, buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí otra vez con ustedes, platicando de líquidos, terapia líquida para el paciente en el perioperatorio. La experiencia de un servidor más que nada es con el paciente oncológico y el paciente de terapia intensiva, pero las guías de tratamiento hídrico muchas veces son extrapolables a otro tipo de pacientes y nos pueden servir para personalizar los tratamientos en los pacientes o el grupo de pacientes que ustedes manejen. Ahorita que dije personalizar, de hecho es la clave de la terapia hídrica. Muchas veces nuestros tratamientos pues son estándares, así como nos los enseñaron. Y a veces esa estandarización de tratamientos pues nos lleva a los extremos o a un tratamiento subóptimo o un tratamiento en exceso con líquidos. Recuerden ustedes que los líquidos, la terapia líquida no está exenta de complicaciones. Y si nos pasamos con ello, tenemos efectos detrimentales tanto en el pronóstico de nuestro paciente como en el funcionamiento de diversos sistemas orgánicos. De modo que la atención que pongamos a los líquidos es fundamental. El término de terapia líquida guiada por objetivos, de hecho, es confuso. Les voy a decir por qué. El decir que estamos haciendo una terapia líquida guiada por objetivos nos hace pensar que la manera convencional en que lo hacemos no lo es, y es una mentira, es una falacia. Usualmente nuestra terapia líquida, ustedes lo ven, pasan el paciente a quirófano, está canalizado y empezamos el tratamiento con líquidos, siempre va persiguiendo un objetivo, y cuando lo más común es que sea o persiguiendo una cifra de presión arterial y lo combinamos con diuresis. Ahí ya tenemos dos metas. Ahí estamos haciendo la terapia hídrica ya guiada por objetivos. ¿Cuál es el problema con este abordaje? Son dos. Que primero que nada, la presión arterial y nuestros signos vitales, como ustedes lo saben, no son indicadores fiables del estado de volemia. Están influidos tanto por la técnica anestésica como la respuesta simpática que está dando el organismo en ese momento de la cirugía. El paciente puede estar hipovolémico, pero si hay estimulación simpática suficiente por pobre cobertura opiácea o protección simpática, el cuerpo está respondiendo con vasoconstricción y nos puede estar dando cifras de presión arterial normales o incluso elevadas por encima de lo normal, y el paciente sí puede estar cursando con un estado de volemia baja que nos puede traer consecuencias. ¿Qué consecuencias? Ustedes saben que una hipovolemia sutil o un choque oculto, como antes se llamaba, que significa que el paciente puede tener 10% de déficit de volumen, mas sin embargo no es detectable por signos vitales. Ese 10% de hipovolemia, aunque no me esté manifestando datos clínicos, el primero que sufre es intestino, con ese grado de hipovolemia. Y recuerden ustedes que intestino es la primera barrera que debe protegerse por el fenómeno de translocación bacteriana, y más en un paciente que está delicado o que es frágil. No se diga el paciente séptico. Entonces, primero que nada, ahí ya el indicador de signos vitales ya no es adecuado para nosotros. Y segundo, la manera tradicional del abordaje líquidos está cambiando. Y ese que originó, si mal no recuerdo, es Pris Roberts. Recuerden algunos de ustedes que sí lo tenga ahorita en la mente. Pris Roberts, por allá en los 60, 70, fue el primero que empezó a darnos las guías para tratar con líquidos en el perioperatorio. Él fue el que dijo tantos mililitros por kilo para reponer ayuno, tantos mililitros por kilo por hora para reponer pérdidas insensibles, reponer estos gastos y demás. Es decir, venimos trabajando con un esquema de líquidos, creo que nos estamos acercando a 50 años y no lo hemos modificado. Entonces, la terapia guiada por objetivos es un intento por modificar este abordaje, que no es malo, simplemente que ya no funciona para todos los pacientes, ¿sí? La terapia guiada por objetivos está dirigida al paciente de riesgo, aquel paciente que se sale del común de nuestros pacientes y que requiere un abordaje especial. ¿Para qué? Para asegurar el pronóstico, ¿sí? Entonces, primero que nada, saber que no existe el líquido intravenoso ideal para hacer nuestra terapia guiada por objetivos. Hacemos uso de todos. Utilizamos cristaloides, utilizamos coloides y utilizamos hemoderivados. Ustedes van a ver casi en todas las guías actuales de terapia dirigida por objetivos que lo que se utiliza es un coloide.
¿Y cuál se utiliza? Un almidón. ¿Por qué? Por sus propiedades oncóticas. Recuerden ustedes que entre todo el grupo que tenemos de coloides, hablando de naturales, sintéticos, el único que es isoncótico con respecto a la sangre es un almidón al 6%. Todos los demás o son hipooncóticos o son hiperoncóticos. El único que se le acerca en cuanto a esa propiedad de ser isoncótico con respecto a la sangre es la albúmina, y de esta solamente aquella que es al 5%. La que es de mayor porcentaje ya resulta ser hiperoncótica. Entonces, por eso la terapia guiada por objetivos se hace con almidones. ¿Qué buscamos en este líquido? Pues que tenga las tres propiedades que desgraciadamente solamente reúne la sangre: que sea expansora de volumen, que transporte oxígeno y que además esté balanceado respecto al plasma. Recuerden que la única solución balanceada respecto al plasma es la Harman, y eso más o menos, ¿no? Y los demás coloides van en acarreadores que son solución salina. Hay algunos, como son las gelatinas, que sí llevan un acarreador que está más parecido al balance hídrico que tiene el plasma, pero no son todos o son la excepción. Entonces, buscamos esto. Para eso hacemos el juego, pues, de nuestros hemoderivados y de nuestros líquidos. Sin embargo, nos falla todavía y hacemos mucho de nuestra terapia, pues, empírica, ¿no? Ya se ha escrito mucho al respecto y esta parte aquí me la voy a saltar. La terapia guiada por objetivos ya de manera científica empieza en los 90s y empezó por un anestesiólogo en los Estados Unidos de apellido Shoemaker, que hasta tiene un libro de terapia intensiva. Este doctor hizo un estudio que es, podemos decir, base. Es base en la terapia hídrica porque él se puso a estudiar a los pacientes que ingresaban o que estaban con estado de choque por diversos motivos en quirófano y terapias intensivas, y veía cuáles vivían y cuáles no. Es decir, su estudio no era como que prospectivo, lo agarró retrospectivo. Digo, cuáles viven y cuáles no. Y empezó a separar factores que él creía que determinaban la sobrevida. ¿Por qué ese paciente sí vive, si sangró de tanto? ¿Y por qué este otro que sangró lo mismo no vivió? Y entonces se encontró que los que sobrevivían tenían un estado hemodinámico superior que aquellos que no. ¿A qué me refiero con superior? Tenía variables como son el transporte de oxígeno, ¿sí?, las resistencias periféricas disminuidas, el gasto cardíaco incrementado, es decir, tenían valores suprafisiológicos hemodinámicos, y él dijo, pues entonces, si yo puedo lograr incrementar el gasto cardíaco de mis pacientes durante el intraoperatorio, y no solamente el gasto cardíaco, sino lo que le sigue, que es el transporte de oxígeno secundario a este incremento de gasto cardíaco, puede ser entonces que yo pueda manipular la sobrevida de mis pacientes y que no se mueran tanto. Esto fue un boom en los 90s y a principios de este siglo, porque entonces en varios lugares quisimos empezar a hacer terapia guiada por objetivos y llevada a valores suprafisiológicos casi con todos los pacientes, y fue un gran error, ¿sí? De hecho, en algunas poblaciones se empezó a ver que se morían más si yo los llevaba a valores suprafisiológicos que otros. Como casi todo en medicina, que tenemos un boom, se lo queremos aplicar a todos los pacientes y luego nos empiezan a suceder accidentes y decimos, no, creo que sí va a ser bueno para unos, pero para otros no. Pues lo mismo fue con este abordaje de Shoemaker. Empezó a definirse, empezó a hacerse más fino la distinción de los pacientes que se iban a beneficiar de este abordaje. Y en el grupo quirúrgico, que es a los que a nosotros nos interesa, empezó a observarse que los más susceptibles al beneficio de este abordaje eran los pacientes quirúrgicos de alto riesgo. Y desde un inicio no se valía que el paciente viniera a lo mejor de intensiva, con 10 días, que llegara y en quirófano entonces yo le iniciaba la terapia guiada por objetivos. No valía la pena. En algunas subpoblaciones se ha visto que si yo no la aplico en las primeras 6 horas de que está el evento por el cual estoy dando terapia guiada por objetivos, esto no sirve, ¿sí? Y me dirán ustedes, pues ¿dónde queda entonces el tratamiento con presiones de llenado cardíacas? Nos han enseñado que si yo puedo guiar mi tratamiento de líquidos en un entonces con catéteres de Swan-Ganz
con el llenado diastólico final de ventrículo izquierdo, o en su defecto con presión venosa central, puedo a lo mejor guiar mis líquidos de una manera óptima. Y tiene su base teórica muy bien fundamentada, pero también ya muy antigua. Es útil. Si no tenemos ninguna otra cosa, pónganle un catéter de PVC, un catéter central a su paciente, mídanle PVC y guíense terapia líquida por allí. Pero esto si no tenemos otra opción, porque ya está bien demostrado que las presiones de llenado cardíacas no son fiables para indicarnos el estado de volemia real de nuestros pacientes. Una PVC de 14, una PVC de 16, muy bien puede no traducir congestión o llenado cardíaco óptimo en determinados pacientes, y al revés, PVCs de 6, PVCs de 4 pueden también subestimar el estado de volemia del paciente, de modo que no es lo ideal que ustedes se guíen por estos parámetros. De unos años para acá se han venido desarrollando algunas tecnologías que no requieren la medición de las presiones de llenado cardíacas. Estos se llaman índices dinámicos de respuesta a cargas de líquidos. ¿Por qué se llaman así? Porque entonces yo tomo ahora otra distinta medición. Veo las curvas de presión arterial. Si tengo una línea arterial, le coloco un transductor en un aparatito, me va a leer las curvas de la presión arterial, pero en lugar de enfocarme en el 120-70 o en el 130-80, va a ver el pico más alto de la curva y va a ver el pico más bajo de la curva. Va a emplear un algoritmo matemático y me va a sacar un valor que me va a estar diciendo si mi paciente es respondedor a volumen o no. ¿Sí? Hay modificaciones de este tipo de tecnología, los hay invasivos, es decir, los coloco directamente a una línea arterial, y los hay no invasivos, coloco un oxímetro de pulso y la lectura se toma directamente del oxímetro de pulso. Estos valores parece que pueden ser, si no superiores, iguales a cateterismo cardíaco para guiar terapia líquida, y creo que pueden ser más prácticos para nosotros. El gold estándar, si podemos decir que hay un gold estándar en esto, porque todavía la tecnología es de años para acá, ¿sí? Entonces no a todo le podemos llamar gold estándar, pero bueno, el referente para la utilización de esta tecnología es esta curva, la medición de la variación de la presión del pulso arterial, tomada directamente de una línea arterial. Ya en algunos estudios característicos de esta tecnología se ha observado que cuando lo utilizo en pacientes de alto riesgo, mejora el pronóstico y mejora la sobrevida de estos pacientes, de modo que vale la pena echarles un ojo y utilizarlos. Si yo digo paciente de alto riesgo, ¿a qué me refiero? Lo que es de alto riesgo para mí puede ser no alto riesgo para otro compañero anestesiólogo. De modo que hay también criterios ya establecidos para decir qué va a ser de alto riesgo o no. Algunas gentes dicen, bueno, cirugía de alto riesgo es aquella que tiene mortalidad ya establecida del 5% o más, ¿sí? Recuerden ustedes que esta mortalidad nos la puede dar diversos scores. ¿Se acuerdan ustedes del Goldman, que nos dice que tantos o tantos puntos dan mortalidad arriba de tanto y así? Este tipo de scores nos ayudan a identificar a los pacientes de alto riesgo. No solamente Goldman, ASA, es decir, ASA 2, ASA 3, de ASA 3 para arriba, son excelentes predictores de mortalidad. ¿Sí? Y eso ya se ha visto desde hace mucho tiempo. A pesar de ser muy simple nuestra clasificación, creo que hasta ahorita es de las mejores que predicen mortalidad en el perioperatorio. Y hay otras más complejas. Hay una que se llama POSUM, ¿sí? Que es de las que se han utilizado para poder estratificar a los pacientes de alto riesgo. La utilización de pruebas de esfuerzo es una buena manera también. Recuerden ustedes que un MET es más o menos lo que un paciente normal está dando en gasto, en una utilización de oxígeno para cumplir necesidades metabólicas. Pacientes que pasan de 4 pueden empezarse a considerar como de alto riesgo. Entonces hay varias formas de estratificar a los pacientes de alto riesgo. Ustedes lo pueden hacer también simplemente viendo el tipo de cirugía que van a meter. Estas cirugías que ven aquí, per se ya se consideran de alto riesgo y son susceptibles a que ustedes las manejen con terapia guiada por objetivos de líquidos. Cirugía vascular,
cirugía oncológica, cirugía de urgencia, cirugía de trauma o, de hecho, ya cirugía de larga duración. Hay algunos pacientes de cirugía plástica, por ejemplo, los que pasan a colocación de injertos, estos quemados y demás, son cirugías a veces hasta de 12 horas. Aunque no se observe el sangrado allí, el recambio de volumen es impresionante, ¿sí? Estos pacientes son candidatos también a utilizar esta terapia en ellos. Hay algunos parámetros que se establecieron ya en años pasados. De hecho, los estableció Shoemaker junto con otro autor de apellido Boyd, y aquí ven la clasificación de ellos. Estos son los criterios de Shoemaker y Boyd para clasificar una cirugía como de alto riesgo, ¿sí? Vean, que tenga falla cardíaca o falla respiratoria, que condiciona obviamente que la demanda de este paciente esté comprometida en cuanto a oxígeno. Cirugía extensa, y aquí puede entrar cualquiera, y ustedes mejor que nadie lo saben, ¿no? Una cirugía simple puede convertirse en compleja en cuestión de minutos únicamente por el tipo de sangrado. Pero aquellos, por ejemplo, que se mueven en cirugía oncológica o cirugía de trauma estarán más expuestos a esto. Pérdida sanguínea masiva esperable, más de 2,5 litros. Aquí este concepto ha cambiado. Hay un autor de apellido Kumar, con K, que también ha escrito mucho al respecto. Kumar, su umbral de sangrado de hecho es menor. Kumar dice arriba de 500 mililitros. ¿Sí? Cirugías esperadas con sangrados arriba de 500 ya son susceptibles para él de utilizar la terapia guiada por objetivos. Kumar es un autor interesante, si pueden buscar alguno de sus artículos, porque es de los más radicales en decir catéteres centrales, es decir, PVC, y mucho menos catéteres de Swan-Ganz son útiles para guiar la terapia líquida de sus pacientes. Tiene muchas fotografías ahí en internet, de repente aparece con un catéter de PVC y tirándolo a la basura, ¿no? Es también como showman el señor. Pero bueno, escribe bien y lo escribe muy fundamentado. Pacientes ancianos, más de 70 años, frágiles. El paciente anciano tiene una cosa bien importante y es pobre reserva funcional. ¿Qué significa pobre reserva funcional? Que si yo tengo un insulto, es decir, trauma en este caso, y este insulto me aumenta mi consumo de oxígeno, como siempre va a suceder en cirugía, ¿sí? Usualmente un paciente joven va a responder incrementando el aporte. Y lo va a incrementar de alguna u otra forma, incrementando gasto cardíaco, nosotros le ayudamos, administrando líquidos, aumenta el aporte. La demanda y el aporte van a estar acoplados. El paciente anciano no tiene esa capacidad, le va a incrementar el consumo, pero no tiene la capacidad de incrementar el gasto cardíaco para poder acoplarse y no entrar ¿en qué? En ese famoso concepto que es la deuda de oxígeno. ¿Sí? La deuda de oxígeno que se traduce en incremento de lactato e incrementa el peor pronóstico de los pacientes. Esa es la característica del paciente anciano y por eso es candidato a recibir este tipo de terapia. Pacientes septicémicos, aquí es difícil, ¿sí? El paciente séptico es, creo yo, cuestión aparte, tanto por el tratamiento de líquidos que se le va a dar, pero también porque su respuesta a las variables de aporte y demanda de oxígeno no se comportan como el resto de los pacientes críticos, ¿no? El paciente séptico de hecho puede tener un aporte incrementado de oxígeno, ¿sí? Un estado hiperdinámico, sin embargo la utilización de oxígeno a nivel periférico no es el óptimo, de modo que aquí el séptico merece mención aparte. Falla respiratoria, patología abdominal catastrófica, aquí se refieren a pancreatitis, abscesos abdominales, falla renal aguda y cirugía vascular, en este caso la más impresionante para un aneurisma de aorta abdominal. Ya que tenemos detectado a nuestro paciente, ¿sí? Es decir, ustedes ya dijeron, mi paciente es de riesgo, le voy a manejar los líquidos de manera distinta. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué objetivos voy a perseguir? ¿Y qué líquidos voy a utilizar? Son las 3 preguntas. Entonces, primero, ¿cómo lo van a hacer? Deben de decidir cuál va a ser su meta, ¿sí?
Puede haber muchas y ahorita se las voy a mostrar. Hay unas muy complejas que requieren tecnología especial y otras muy sencillas disponibles para todos nosotros. Vean ustedes las guías del Colegio Americano de Cardiología. Ellos dicen que este debería ser el algoritmo cuando ustedes van a colocar a un paciente en este protocolo. Y dicen ellos, primero, identifique al paciente de alto riesgo. Ya lo hicimos. Utilizamos la tabla de Shoemaker y Boyd. ¿De acuerdo? Luego dicen, hay que optimizar el tratamiento de los trastornos patológicos crónicos que traiga ese paciente. Es decir, diabetes mellitus, hipertensión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que siempre peleamos en salas usualmente, ¿no? Paciente que entre compensado a sala previo a cirugía. Después, cirugía. Hay que instituir de manera inmediata la monitorización de estos índices dinámicos, lo que sea que vamos a utilizar, ¿sí? Y preoperatoriamente establecer las metas de la terapia guiada por metas y después intraoperatoriamente hay que seguir esas metas. Necesitamos una UCI. De nada sirve que yo me esfuerce en conseguir todos estos objetivos en el intra y que después lo pase a recuperación y a su cama. ¿Sí? Y que le estén dando vueltas ahí 2 veces al día nada más. Necesita entrar a UCI para poder seguir con el tratamiento que ya establecimos nosotros. Ahora sí, objetivos. La guía, el Colegio Americano del Corazón, la Asociación Americana de Corazón, dicen, si vamos a perseguir el oxígeno como meta, esto es lo que vamos a hacer. Y es coherente perseguir la meta del oxígeno porque a final de cuentas esto es lo que determina mortalidad en sus pacientes. A final de cuentas, perfusión, el tratamiento con líquidos que ustedes hacen, lo único que persigue es eso, que el paciente siga perfundiéndose. Háblese de una hernia inguinal o hablamos de un aneurisma de aorta abdominal. Entonces, si vamos a perseguir transporte de oxígeno, porque sabemos que la demanda se incrementa, entonces voy a querer incrementar el transporte de oxígeno y voy a perseguir una meta superior a los 600 mililitros por minuto por metro cuadrado. Para yo poder hacer esta medición necesitaría de 2 cosas, o un catéter de Swan-Ganz y hacer un taller hemodinámico, ¿sí? Cosa que va a ser difícil que yo pueda estar haciendo minuto a minuto en el quirófano, ¿sí? Índice cardíaco igual o superior a 4.5. ¿Qué traduce esto? Un estado hiperdinámico. ¿Cómo conseguí el estado hiperdinamico? Aumentando gasto cardíaco, ¿sí? Utilizando líquidos inicialmente, hasta que la precarga ya no responda. ¿Qué significa esto? Que ya le aumenté mucho líquido y por más líquido que le pongo, ya no puedo incrementar más el gasto cardíaco y el transporte de oxígeno. Cuando llego a este punto, entonces utilizo otra cosa, y ahora sí son inotrópicos e inodilatadores, fármacos que me incrementen gasto cardíaco y que me traduzcan una mejor flujo a través de las resistencias periféricas. Esta monitorización debe mantenerse por lo mínimo más allá de 8 horas, por eso es el requerimiento de una terapia intensiva. Esta forma de trabajar requiere tecnología y monitorización, ¿sí? Si no la tenemos, pues hay que usar otro tipo de tecnologías, ¿no? Creo que aquí ya se... O es el aviso de que ya es hora de comer. ¿Usted continúa? Sí. ¿Puede continuar? Ok, gracias. Sí, nada más. Esta es mejor de aquí. Vamos por acá, este lado. Como que lo toque de aquí, lo puedo poner eso. Este lo puedo... Sí, lo puedo quitar si se gusta. Bueno, lo que pueden volver a regresar las diapositivas. Requiere tecnología, decíamos. Ahora, no tengo esa tecnología. Gracias. No tengo esa tecnología. Hay gente
que para ellos esto no ha sido una limitante y utiliza las mediciones, como les digo, tengo un catéter central nada más, pues bueno, utilizo un catéter central. Vean ustedes este estudio que hicieron en el 2011, utilizando un abordaje de terapia guiado por objetivos, utilizando solamente PVC. Se olvidaron de transporte de oxígeno, se olvidaron de índice cardíaco. ¿Por qué? Porque ellos inferían que manipulando ley de Starling, es decir, paso cargas, el corazón con una carga empieza a contraerse más, aumenta gasto cardíaco y por lo tanto incremento transporte de oxígeno. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Colocaban el bolo hídrico, un bloqueo espinal. Aquí estos eran pacientes ancianos que se iban a operar de prótesis de cadera. Colocaban bloqueo espinal, empezaban su perfusión de líquidos basal, la base, a 10 mililitros kilo hora, y este era el algoritmo de su terapia guiada por metas, muy sencillos como podrán ustedes ver, pero muy aplicable a ciertas poblaciones. Se guiaban por presión arterial media. Si de repente la presión arterial media de sus pacientes bajaba a menos de 65 milímetros de mercurio, ¿qué hacían ellos? Administraban un bolo de almidón, 250 mililitros, carga, y observaban la respuesta. Si la presión subía, ya se quedaban allí y seguían el tratamiento normal. Si la presión no subía, no se empeñaban en volver a administrar líquido, iban directamente a administrar un vasopresor. Obviamente, midiendo PVC, asegurándose de no estar ni administrando poco líquido, pero tampoco administrando demasiado. Esta forma de trabajar, al final de este artículo, no les disminuyó las complicaciones en cuanto a mortalidad en los pacientes, pero mejoró ciertas variables bioquímicas que los autores no lograron explicar por qué no se traducían en mejora en la sobrevida de sus pacientes, ¿no? Tiene sus puntos buenos y sus puntos malos también, no es la panacea. Otra forma de trabajar con la terapia guiada por metas es utilizando a lo mejor un punto intermedio. No tengo la monitorización invasiva, no quiero ser tan simple como solamente utilizar presión arterial media. Podemos utilizar un oxímetro de pulso, ¿sí? Un oxímetro de pulso conectado a un aparatito que va a tener un algoritmo, ¿sí? Y me va a dar una medición que se llama índice de variabilidad pletismográfica. Hagan de cuenta que es igual como si lo conecto yo a la línea arterial, pero en lugar de estar conectado a la línea arterial y haciendo la toma directa, me toma simplemente la señal del oxímetro de pulso. El aparatito se ve así. Tenemos ahorita un rato que hemos podido estar trabajando con él en el hospital, y más o menos ya vamos viendo en quién lo podemos usar y en quién no. Tiene sus fallas, como toda la tecnología, y algunas mediciones ameritan que la estemos corroborando con medidas invasivas, pero estamos aprendiendo a usarlo. El aparatito les va a dar varios valores. Aquí les está dando la oximetría de pulso, aquí les da la frecuencia cardíaca, esta es la curva de la oximetría de pulso, y nos da varios valores aquí, que son los que vamos a utilizar nosotros para guiar nuestra terapia líquida. Este que ven aquí es el índice de perfusión. De hecho, es a partir de este índice que se saca el índice de variabilidad pletismográfica. Para no entrar en detalles, baste decir que el índice de perfusión es el cociente expresado en porcentaje del valor más alto de aquí con el valor más bajo. ¿De acuerdo? Ahí el aparatito detecta cuál es la parte de la curva más alta y la parte de la curva más baja. Esto acá sigue fallando, perdón. Y la parte de la curva más baja, y de ahí saca una medición. Estos aparatos, igual al que conectan directamente a la línea arterial, y funcionan a través del ciclo respiratorio, ¿sí? Ustedes saben que el gasto cardíaco se modifica de acuerdo a inspiración o de acuerdo a expiración, y esto es por las presiones intratorácicas. De modo que no sirve si su paciente no está intubado, ¿sí? Necesitan a fuerzas ventilación mecánica para que el índice sea fiable. Entonces, este es el índice de perfusión, y lo que nosotros vamos a estar usando es este de acá. Ese de acá se llama PVI, o índice de variabilidad pletismográfica. Nos va a dar un valor, aquí tiene 16, el punto de corte es 14. Por arriba de 14
Con hipotensión, el aparato les está diciendo, o ese número les está diciendo que el paciente es respondedor a volumen. Es decir, que si le administran una carga de líquidos, va a subir presión arterial y va a mejorar gasto cardíaco. Por debajo de 14, el paciente tiene adecuado estado volémico y no será respondedor a volumen, o tendrá menos probabilidades de responder a cargas hídricas. Eso es lo que traduce ese número. El punto de corte es 14. Muchos autores lo han modificado. Hay un autor que lo ha bajado a 10. Y dice este autor, cuando mi paciente ya esté en 10, 11, y estoy empezando con hipotensión, quiere decir que empiezo a necesitar administración de líquidos. De modo que el algoritmo que utiliza la reanimación de líquidos guiado por objetivos utilizando PBI, estamos utilizando ahorita puntos de corte. ¿Y cómo es? Ingresan los pacientes de alto riesgo. No administramos carga cristaloide de colchón hídrico, administramos carga de almidón, 250 mililitros o incluso hasta 500 mililitros. Y a partir de ahí iniciamos. Cuando el paciente está con PBI de 13, punto de corte para nosotros, y con hipotensión, administramos carga de coloide, carga de almidón de 250 mililitros. Y muy similar a como vieron en el algoritmo que solo usaba presión arterial media. Si subí presión, ahí me quedo. Pero si PBI sigue en 14, en 15, después de 15 minutos de mi carga hídrica, administro otros 250 mililitros de almidón, hasta que logre yo bajar PBI por debajo de 13. ¿Cuál ha sido el resultado de estudios como estos? El resultado de estos estudios es que pacientes que han sido tratados con este algoritmo no invasivo, ¿sí?, al final de cirugía tienen niveles de lactato mucho menores que los pacientes que fueron tratados con regímenes convencionales, como estamos acostumbrados a hacerlo el día al día, sea cual sea, ¿sí? Los estudios son pequeños hasta este momento, por lo tanto hay que tener prudencia en cuanto a la interpretación y aplicabilidad en todas las poblaciones. Este estudio fue utilizado o fue hecho en pacientes casi todos de oncología, resecciones gástricas, resecciones intestinales, cirugía abdominal grande. No sabemos si pueda ser aplicable a otras poblaciones. Y algo que les debe llamar la atención es que este protocolo, al igual que otros que están utilizando este tipo de mediciones, están utilizando almidones para hacer la reanimación. Ahora, ustedes saben la bronca en la que se metió el almidón hace un año más o menos, ¿no? Hubo anuncios en Europa para sugerir la eliminación de la comercialización de los almidones por incremento en la mortalidad. Bueno, esta fue la alerta de seguridad que se emitió en ese entonces. A partir de este estudio pues surgieron muchas voces, hubo muchas confusiones. Yo podía estar en varios foros como oyente y escuchaba voces en pro y voces en contra, ¿no? Si la usas, no la usas, si lo uso me voy a la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como todo, hay que dejar pasar el tiempo para que las aguas retornen a su nivel y saber cuál es la situación actual. ¿Las puedo usar o no los puedo usar? ¿Por qué fue todo el revuelo de los almidones? Por 3 estudios. Un estudio que se llama BICEP, un estudio que se llama CHEST y un estudio que se llama 6S. El estudio CHEST y el 6S lo que vinieron a decir es que la mortalidad a los 90 días en pacientes críticos en los cuales yo utilizo almidón es mucho mayor que en aquellos en los que utilizo un cristaloide. Y también vinieron a decir que la lesión renal, traducido por incremento en el uso de diálisis, es mucho mayor en los pacientes en los que utilizo almidones que en aquellos en los que utilizo cristaloides. Entonces imagínense qué consecuencias teníamos, ¿no? Gran parte de la confusión y de los resultados de este estudio se estaban llevando a cabo, pero por un desconocimiento de la cinética normal de los líquidos, de cómo se comporta un cristaloide y de cómo se comporta un hemodiluviado y un coloide cuando yo lo administro en el intravascular. Y son algunas situaciones que se los olvidaron también los investigadores. Idealmente un coloide se queda en el intravascular,
idealmente, porque no sucede así al 100% en la vida real, pero idealmente debe quedarse, a diferencia del cristaloide que se va a todos los espacios, tanto intracelular como extracelular. Este es el estudio CHEST original, en donde salieron estos resultados. Gracias. Y vean ustedes lo que buscaba el estudio CHEST. El estudio CHEST buscaba evaluar la seguridad y eficacia de un almidón al 6% versus solución salina para reanimar poblaciones heterogéneas de pacientes críticos, ¿sí? Cuando digo pacientes, población heterogénea, va a agarrar todo: trauma, sepsis, etcétera, 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 ¿sí? Y un paciente crítico, recuerden que significa membranas alteradas en toda su extensión. ¿Cuál es la intervención del estudio CHEST? Utilizo este o este para reanimarlos hasta que se vayan, o 90 días después de la aleatorización. Hasta ahí los va a seguir. ¿Cuánto utilizaban de almidón? 50 mililitros kilo día, como dosis tope. ¿Qué pasaba cuando alcanzaba la dosis tope en el día? Cambiaban a solución salina, ¿de acuerdo? Y se esperaban 24 horas hasta que terminara el tiempo de ese día para volver a reiniciar el almidón a 50 mililitros kilo día. ¿Cuál era su objetivo primario? Mortalidad a 90 días y terapia de sustitución renal, o sea, diálisis. ¿Qué encontraron? Bueno, antes yo les decía que era población heterogénea. Esta es su población: sepsis, trauma y lesión cerebral. El estudio no es de los más chiquitos, observen: 3.358 para el grupo de almidón, 3.384 para el grupo de solución salina, y venían de varios lugares del hospital. Lo que nos interesa: ¿se murieron o no? Vean ustedes. Mortalidad a los 90 días en el grupo de almidón. El grupo de almidón, 18% versus 17% del grupo de solución salina. Riesgo relativo de 1 con una P de 0.26. ¿Qué traduce eso? Que les va igual. Se moría igual al que yo le ponía solución salina y se moría igual al que yo le ponía almidón. Lesión renal. Hay otras mediciones, pero ahorita no me voy a enfocar a estas. Lesión renal. Me voy a esta de acá. 7% del grupo de almidón versus 5.8% del grupo de solución salina requirieron terapia de sustitución renal. 0.04 dP. Aquí sí, al paciente que yo le ponía almidón requería más diálisis, ya sea hemo o peritoneal, que al que no. Por lo tanto, la conclusión de este estudio pues no nos debe sorprender. Los pacientes de la UCI que recibían almidón, ¿sí?, o salinas se morían igual, es decir, la mortalidad no era diferente en los dos grupos. Sin embargo, sí requerían más su terapia de sustitución renal los que yo llevaba con almidón. Entonces, ahí va el primer estudio en los que se basó la Comisión Europea para decir: saquen el almidón, requieren más terapia de sustitución renal. Y es entonces cuando entra el estudio 6S. El estudio 6S escandinavo es un estudio más pequeño, no es tan grande ni tan impresionante como el estudio CHEST, pero también trajo resultados muy interesantes y de hecho mucho más radicales que los del estudio CHEST. También midió muerte a los 90 días y terapia de sustitución a los 90 días. Aquí, a diferencia del estudio CHEST, en lugar de utilizar solución salina, utilizó Ringer, ¿sí? Vean ustedes la dosis. Ellos dijeron: no voy a usar 50, vamos a usar 33 mililitros por kilo día, corte, ¿de acuerdo? Igual, venían de varios lugares de hospitalización. Sin embargo, el estudio 6S, a diferencia del estudio CHEST, solamente tomó un tipo de población: séptico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el estudio CHEST era heterogéneo? Aquí no. Sepsis de distinto origen: pulmonar, abdominal, urinario, etcétera. Y aquí están sus resultados. Mortalidad a 90 días: 51% del grupo almidón, 43% del grupo Ringer, ¿sí?
51% se repite y 43%. Es decir, estas son las curvas de sobrevida. Obviamente vive más al que le doy Ringer que al que le doy almidón. El estudio 6S fue más radical. El estudio 6S dice, se mueren más, pero además requieren más terapia de sustitución renal si yo utilizo un almidón que si utilizo un cristaloide. En este caso, Harman, ¿no? Gente se puso a pensar, ¿por qué pasa eso? Porque por experiencia, y ustedes lo han visto, al paciente que yo le pongo un coloide, mejora su hemodinamia bastante, ¿sí? Requiero menos cantidad de líquidos al final, mejoro diuresis. ¿Por qué falla eso? La respuesta es la membrana, ¿sí? La membrana de los pacientes a los cuales administramos los almidones no responde de manera igual para el manejo de líquidos dependiendo en qué fase de la enfermedad lo estemos abordando, ¿sí? Una membrana endotelial sana se va a comportar como lo dice la ley de Starling, ¿no? Como lo hemos aprendido. Y eso va a depender de glicocálix endotelial. Recuerden ustedes que el glicocálix es una membrana que recubre endotelio y va a gobernar distintas funciones. Una de las funciones que gobierna es esta, permeabilidad vascular. Pero cuando la membrana está exenta de glicocálix, como en este caso, hay fuga de macromoléculas, no se queda en el intravascular, de modo que el coloide no cumple la función para la cual fue hecha, que es expandir y mantenerse en el intra, ¿no? Y cambian entonces las condiciones con las cuales estamos manejando líquidos. Observen esta microfotografía. Esta es una membrana endotelial con glicocálix íntegro. Es todas estas cositas como arenita. Todos esos glicocálix. Observen cómo se ve cuando glicocálix está alterado. No solamente el glicocálix se barre, sino que la membrana endotelial se abre. Sus poros se abren. La fuga de macromoléculas por aquí debe ser impresionante. Si hacemos un corte transversal, así se ve el vasito con el glicocálix íntegro, la pelucita, y así se ve cuando el glicocálix está dañado. Entonces, como enseñanza para nosotros es que el comportamiento de los líquidos que administramos no va a ser igual. Con membranas alteradas, la cinética y la dinámica de los líquidos simplemente va a ser distinta a lo que los han enseñado. Y 250 mililitros que yo administre en carga a un séptico no se portan igual que esos 250 mililitros a un paciente sano, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? El séptico es como que el ejemplo máximo, ¿no? Pero dentro de él hay otros que se van a comportar igual. Este puede tener membranas alteradas y más allá, ¿no? Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Porque no sé cuánto tiempo tengo y de cansancio cómo estamos. ¿Me soportan otros minutos más? Bueno, entonces, ¿de dónde sale todo este conocimiento de las membranas alteradas? Ya viene de años atrás, pero se llegó a conclusiones muy importantes en una Summits, en una como evento, convención que hubo de expertos en sepsis en Beijing, China, en el 2011. Y en ese entonces, en el 2011, se presentó un estudio muy interesante para decir, bueno, ustedes dicen que el glicocálix, se han tomado microfotografías y lo ven barrido y le están echando la culpa a que es el origen de que a los pacientes sépticos le vaya mal con los líquidos. Pero ¿lo han probado? Pues no, nadie lo había probado. Y vinieron un grupo de investigadores que presentaron este trabajo y dijeron ellos, bueno, el glicocálix son proteoglicanos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a buscar derivados de proteoglicanos en la sangre de pacientes sépticos chiquitos y sépticos grandotes, es decir, los más graves y los menos graves. Y vamos a ver si es cierto, porque entonces en el más grave deberé yo de encontrar más derivados de proteoglicanos que en los menos graves. Me voy a saltar las tablitas y me voy directo a las gráficas. Pacientes sanos, pacientes con sepsis chiquita y pacientes con sepsis grandes, los otros dos. El tamaño de la altura de la barra es proporcional a la cantidad de derivados de proteoglicanos que encontraron.
Entonces, ellos demostraron que a mayor severidad de la sepsis, mayor destrucción de glicocáliz endotelial y por lo tanto mayor alteración en el comportamiento de los líquidos que yo iba a administrar a ese paciente. Sus conclusiones largas, pero les pongo la flecha en el más importante. Dicen, la destrucción del glicocáliz se traduce en disfunción vascular en el paciente séptico y desarrollo de edema, es decir, fuga de líquidos. No se porta igual, ¿sí? Este de aquí, que ustedes van a estar manejando en quirófano, pues se va a portar distinto que este que ya tiene 7 días y se los pasan al quirófano, ¿de acuerdo? De ahí vino entonces la equivocación, o es decir, a lo mejor la confusión en cuanto al potencial daño que puede hacer un coloide en determinados pacientes. Como les decía al principio de la plática, conclusiones que empezamos a ver en un inicio, no es factible hacerlas extensivas a toda la población, así como todas las intervenciones médicas no son extensivas a toda la población, ¿sí? Me voy a saltar esta parte porque es larga, simplemente para decirles que desde el 2004 se ha estado estudiando cómo afecta la mortalidad de los pacientes la expansión de volumen en agudo. En este entonces estaba de moda la utilización de albúmina, creo que sigue estando, ¿no? Y la albúmina tiene una historia de un romance con la medicina como tórrido, ¿no? De repente está de moda y luego cae en desgracia y otra vez, ¿no? Entonces, en este entonces empezaba a entrar en desgracia, ¿sí? Porque empezaban a ver a partir del estudio SAFE que los pacientes a los que les ponían albúmina en ciertas condiciones se morían más, entonces se puso una moda en que dijeron no, y creo que ahorita regresa a lo contrario. Empiezan por ahí a salir estudios en que si yo les pongo albúmina, parece que les empieza a ir bien. Entonces, si no tienen ustedes inconveniente, me voy a saltar esto de la albúmina, para ir entonces aquí. El estudio CHEST y el estudio 6S, ya muchos de ustedes se habrán dado cuenta, entonces fue realizado en pacientes críticos. Pacientes críticos que ya tenían un buen ratito en la terapia intensiva, porque la aleatorización no se hizo en cuanto al paciente llegara a la terapia. Es decir, ingresó este paciente con sepsis, ¡pum!, protocolo de almidón, protocolo de solución salina y vamos a ver qué pasó, ¿no? Llegaba y el intensivista a cargo lo manejaba según su criterio y podían pasar más de 24 horas hasta que decían, a él lo vamos a meter al protocolo. De modo que ya no es paciente virgen. Y además de no ser paciente virgen al tratamiento de líquidos, la disfunción endotelial, ustedes saben que es directamente proporcional al tiempo de evolución de la enfermedad, ¿sí? Obviamente, pacientes con más tiempo de disfunción endotelial, más alteración en el manejo de líquidos van a tener. 6S y CHEST se hizo en esta fase del tratamiento de líquidos de los pacientes, mantenimiento. Y usualmente nosotros, anestesiólogos, si es que no pasamos un paciente de terapia a quirófano, nos manejamos aquí, ¿sí?, en las etapas de resucitación inicial, ¿sí? De modo que son dos contextos completamente distintos. Para quirófano necesitamos estudios no que nos digan cómo se comportan aquí o aquí, necesitamos estudios que nos digan cómo se comportan aquí. Hay varios, uno que es reciente y que arroja conclusiones muy interesantes, hay que ver si son válidas o no, porque hay que validarlo, pero arroja conclusiones muy interesantes, es el estudio Cristal. El estudio Cristal es se publicó en el 2013 y está más dirigido a nuestra arena. Vean ustedes, efectos de la resucitación de fluidos con coloides versus cristaloides en la mortalidad. También son pacientes críticos, pero que tienen choque hipovolémico, y ahorita van a ver que estos sí son vírgenes y son ingresados directamente. Así como llegan a urgencias o a terapia intensiva, así son aleatorizados a recibir los tratamientos. Es decir, es un estudio más pragmático. La intervención es diseñada para probar si los coloides, como dicen estudio CHEST y 6S, alteran la mortalidad comparado con los cristaloides. Para reanimación
con fluidos en pacientes críticos. Miden mortalidad al igual que los otros estudios a 28 días y también se van a 90 días. Y además también miden terapia de sustitución renal, cosa que también medían los demás. Vamos a ver qué resultó. ¿Cómo era la intervención de ellos? La reanimación con cristaloide la hacían con solución fisiológica, pero vean ustedes una diferencia. El coloide no solo usaban almidón, podían utilizar gelatina, podían utilizar albúmina, es decir, lo que tuvieran a la mano. ¿Sí? Como iba a ser un estudio en donde yo tomo al paciente en cuanto ingrese, no podían darse el lujo de esperar a que me consiguieran un frasquito de tal, porque no lo tengo aquí disponible. Y como son choque hipovolémico, era tratamiento inicial rápido. ¿Sí? Entonces, fue de todo. Si utilizaban almidón, se bajaron todavía más en la dosis. ¿Se acuerdan el chest cuánto era? 50. Luego el 6S, 33. Aquí se van a 30. ¿Sí? 30 mililitros kilo día. Estos eran sus criterios de hipovolemia, obviamente, pues hipotensión, evidencia de bajo llenado de cavidades cardíacas, índice cardíaco bajo y obviamente signos de hipoperfusión. Pero había una diferencia importante con 6S y chest. No debían haber recibido líquidos o terapia líquida antes de la aleatorización. Así como llegaba, así se iniciaba. ¿Sí? Y aquí están sus resultados. Vámonos a los 90 días, que es lo que estábamos viendo en los otros estudios. A los 90 días, 30% del grupo de coloides se muere, 34% del grupo de cristaloides. Riesgos relativos de 0.9, PES de 0.03. Parece ser que aquí se muere más al revés, ¿sí? Se muere más al que meto a cristaloide que al que meto a coloide. Ay, caray, esa me fue muy adelante, pero bueno, ya me quedo aquí. Aquí está la medición en riesgos relativos. Recuerden que un riesgo relativo, si es para acá, es protector. Si se va para acá, es dañino para el cuerpo en cuanto a intervenciones médicas. Y en los resultados en los distintos grupos de pacientes, parece ser que les iba mejor a aquellos que recibían coloide que a los que recibían cristaloide. Las curvas de sobrevida que vieron en el estudio 6S, que era muy superior para el Harman, bueno, para el Ringer, en relación al almidón, aquí parece que la curva de sobrevida, perdón, aquí no es curva de sobrevida, es incidencia de muerte en los primeros 28 días después de la aleatorización, parece ser que es mayor para el cristaloide que para el coloide. ¿Sí? Podrán, como yo me pregunté, decir, bueno, pero estos son coloides mixtos, es albúmina, es gelatina, es almidón, y el que está en tela de juicio es el almidón para la terapia guiada por objetivos. Entonces al autor se le pidió que hiciera un subanálisis específicamente del almidón para ver qué pasaba con sus pacientes, y aquí está el subanálisis. Almidón versus solución salina. ¿Sí? 645 pacientes, 149 muertes. Del grupo de cristaloides, 1035 pacientes, 275 muertes. Riesgo relativo, 0.83. En este estudio se mueren más en la reanimación inicial de los pacientes con choque hipovolémico, los que reciben cristaloide, que los que reciben almidón. ¿Sí? Entonces, los resultados pues son totalmente contradictorios a lo que dijo 6S y a lo que dijo Chest. Y lo que me gusta del autor es que se mostró muy prudente y no dijo, ah caray, no, pues entonces no se muere. Él dice al final, este hallazgo debe ser considerado exploratorio, ¿sí? Y requiere mayor estudio antes de que tengamos conclusiones o antes de que lleguemos a conclusiones de decir, no, se va a morir más el cristaloide. ¿Por qué? Porque hay dos estudios muy grandes diciendo lo contrario. Principal, aunque en otra arena ya vimos los contextos, pero a final de cuentas son estudios importantes. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar para la terapia guiada por metas? ¿La uso o no? ¿Sí? Este autor creo que vino aquí el año pasado, Van der Linden, vino un francés. Bueno, este autor
quiso contestar la pregunta ya directamente y dice, bueno, ¿puede usar un almidón moderno durante la cirugía? Él no hizo un estudio prospectivo, hizo una revisión sistemática, tomó varios estudios y analizó distintos outcomes que nos interesan a nosotros en el quirófano. Analizó sangrado, analizó coagulación, objetivos hemodinámicos, función renal y otros, ¿sí? Y para no desgastarnos con números, me voy directamente a las conclusiones. Lo que él encontró es que no encontró que los almidones para terapia guiada por volumen pueda inducir efectos adversos renales, cambios en la concentración de creatinina, necesidad de terapia de sustitución renal, incremento de la pérdida sanguínea, incremento de la transfusión sanguínea, etcétera, 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 hasta llegar a mortalidad, ¿sí? Entonces, creo que se está abriendo un nicho para la utilización de estos productos en la reanimación en quirófano y específicamente en la terapia guiada por metas. Creo que todavía es muy pronto para decidirlo porque hay muchos estudios que se están llevando a cabo, pero hasta ahorita parece ser que es seguro utilizarlos con este objetivo en quirófano, mientras no sea que paciente séptico, ¿sí? Varios autores se pusieron a cuestionar, ¿debemos de quitarlo o no de nuestra práctica? Unos decían que sí, otros decían que no, y al final los que tuvieron la decisión fue la misma Comisión Europea que dijo, los vamos a quitar. Presentaron esta conclusión y dijeron ellos, esta es la fecha de publicación. Finalizada la revisión por parte de esta Comisión Europea, ¿sí?, se confirma que, primero, no los quitan del mercado y segundo, se quedan con indicaciones bien precisas. No deben ser utilizados en pacientes con sepsis, pacientes en estado crítico, ya vieron por qué les pasa a los que yo agarro con membranas alteradas ya de un buen rato de tiempo, ¿sí?, o en quemados, debido a un mayor riesgo de falla renal y mortalidad. Ya vieron lo que dijo CHEST y lo que dijo 6S, ¿sí? Solo están indicadas en caso de hipovolemia debido a hemorragia aguda. Y aquí entra la arena quirúrgica, ¿sí?, con sus distintos tipos de pacientes y sus distintos tipos de patología, ¿de acuerdo? Por este tipo de estudios y algunos otros, nosotros seguimos utilizando el almidón en la terapia guiada por objetivos para reanimación. No es el único, puedo utilizar una gelatina, pero ya les dije que la que me da la propiedad de ser isoncótica, desgraciadamente es este nada más. Y no me puedo dar el lujo de estar gastando un frasquito de albúmina, uno en 10 minutos, y a seguir, por cuestiones de economía, ¿sí? Tiene que salir mucha literatura todavía, pero hasta el momento creo que estas guías nos pueden ir sirviendo para saber qué puedo utilizar y qué puedo no utilizar. Entonces, como decía, en relación a pacientes graves, todo el tipo, y en medida perioperatoria en pacientes cirugía plástica, porque le van a hacer lipo y abdominoscultura, podemos aplicar almidón como medida perioperatoria. Ahí nuestro criterio es, y creo que es muy buen ejemplo, es el concepto de membranas alteradas, ¿no? Usualmente el paciente de cirugía plástica en electivo es un paciente con membranas íntegras, ¿no? Entonces, es práctica tanto la administración del almidón pre como trans en este paciente sin esperar consecuencia adversa. Esto en cuanto a lo que diría la literatura. Práctica personal de un servidor, sí.